Y yo quiero hablarte hoy acerca de un mensaje que tiene que ver un poco con lo que vamos a hacer después, con esto de entregarle nuestras ofrendas en acción de gracias al Rey. Pero fundamentalmente yo quiero despertar en esta tarde en cada uno de nosotros gratitud al Rey. Eso es lo que me he propuesto y le he pedido al Señor, Señor, que se despierte en nosotros un corazón agradecido. No hay peor persona o peor cristiano que aquel que es desagradecido. No coincide el ser desagradecido con el término o la denominación de la vida de una persona que se dice ser cristiana. No hay manera de que exprese coherencia. El cristiano tiene que ser como agradecido por todo. Por todo. Tenga mucho, tenga poco, tenga nada, tiene que ser agradecido. Le vaya bien, le vaya mal, le vaya más o menos, ¿cómo tiene que ser? Agradecido. ¿Por qué? Porque en definitiva todo lo que estamos recibiendo es por gracia, no es por nuestros méritos. Nada de lo que vos y yo tenemos es por nuestros méritos, es por gracia, es un regalo que Dios nos hace. Dios no estaba obligado a enviar a Jesús. Fuimos nosotros los que en un contexto de mucha prosperidad decidimos hacer nuestra propia voluntad. Dios nos había puesto ahí en el Edén un lugar recontra bendecido, un lugar de muchísima abundancia, y nosotros a través de nuestro papito Adán, al que vamos a agarrar de los pelos cuando lo encontremos en algún momento, le vamos a decir: mirá el lío que hiciste, cabezón. Gracias a la decisión que él tomó de escuchar a su mujer, mirá el lío que hiciste, cabezona. A la serpiente no le vamos a hablar porque ya va a estar vencida por toda la eternidad. Pero sí vamos a poder arreglar las cuentas con Adán y Eva, y le vamos a poder decir: ¿qué hicieron? ¿Cómo no se dieron cuenta que íbamos a tener problemas nosotros? Porque veníamos después. Gracias a que ellos tomaron una mala decisión en un contexto de mucha prosperidad y de mucha abundancia, nosotros estamos viviendo y luchando permanentemente por hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. De no haber pecado ellos, nunca hubiésemos conocido lo que es pecado. Ahora en Cristo, en ese bebé que vino hace más de 2000 años, allí a Belén, nosotros a través de él pudimos recuperar todo lo perdido en el Edén. No recuperamos un espacio físico, porque ahora el paraíso no es un lugar físico, es una persona, es Cristo. Por lo tanto, estamos viviendo en el paraíso. ¿Amén? Porque el paraíso ya no es algo físico, no es un terrenito que por ahí Dios tiene guardado quién sabe dónde. Ahora es una persona en Cristo. Él es el paraíso. Él es nuestro anhelado paraíso. Por lo tanto, ya estamos viviendo en esa eternidad en el momento en que Cristo vino a nuestra vida nuevamente. ¿Sí? Se consumará cuando seamos trasladados, transportados a ese encuentro glorioso con el Señor. Pero Jesús tuvo que venir para de alguna manera marcarnos nuevamente el camino. Y vivió como un ser humano, como vos y como yo. Fue tentado en todo, tuvo sus luchas, pero en ningún momento pecó. Vivió como un digno hijo de Dios. El hijo de Dios verdaderamente debe aborrecer el pecado. Debe el pecado generarle náuseas. Debe repelernos el pecado. No puede tener cabida en un hijo de Dios. Ahora, acción de gracias, que es lo que hoy vamos a compartir, lo que vamos a desarrollar, es una manera o forma de expresar la gratitud que sentimos por Dios y por lo que Él ha hecho, por todos sus beneficios hacia toda nuestra vida. Te decía recién que no puede haber un cristiano, alguien que se confiese cristiano, que no viva en gratitud permanente. No espera el cristiano recibir algo, ya lo que recibió sabe que es suficiente. Entonces vive agradecido. Gracias, Señor, por la salvación que me diste. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por lo que me diste ayer y por lo que me vas a dar hoy. Señor, no importa lo que sea, pero yo te agradezco fundamentalmente por Cristo. ¿Sí? El Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Seguramente que a lo largo de nuestra
vida, este año que pronto empieza y del que está terminando, hubo días en los que no había ganas de agradecer. Porque la tendencia humana es enfocarse en las dificultades. Podemos tener 10 razones para ser agradecidos, pero hay un problema, basta un problema para volcarnos hacia el problema y decir, no tengo ganas de agradecer. Tenés 10 cosas buenas, pero ese problema acapara toda tu atención al punto tal de que no tenés ganas de agradecer por las otras 10 cosas buenas que tenés. Siempre el ser humano tiene la tendencia a enfocarse en el vaso medio vacío. Siempre, es muy del ser humano. Quizás tuviste una semana linda, pero un problema minúsculo que pudiste haber atravesado esta semana bastó para que te olvides de ser agradecido. Ahora, el salmista se da una orden, le da una orden a su alma y le dice, bendice, alma mía, a Jehová. El alma, nosotros hemos aprendido que se conforma de la mente, el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando uno está desanimado, cuando uno está medio bajón, no tiene ganas de agradecer. Ahora, aún en medio de esa situación, Dios nos pide que le demos una orden a nuestra alma de bendecir el nombre de Jesús, de ser agradecidos por lo que nos dio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no podemos agradecer en los momentos de dificultad, significa que todavía nos falta madurar en ese aspecto. Porque todavía nos estamos enfocando en los problemas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de olvidar lo que Dios hizo por nosotros? Tornarnos ingratos, autosuficientes, egoístas. La persona que es egoísta, ¿sabes por qué es egoísta? Es egoísta porque cree que todo lo que tiene es producto de su capacidad. No considera que fue Dios el que abrió la puerta. No, esta puerta me la abrí yo. No considera que fue Dios el que le dio las fuerzas necesarias para hacer lo que tenía que hacer. No, esta es mi capacidad. Tenemos que saber que si Dios no abre la puerta, por muchas puertas que nosotros nos pasemos golpeando la vida, a lo largo de nuestra vida, nada va a suceder. Entonces, cuando dejamos de ser agradecidos, corremos el riesgo de volvernos ingratos, autosuficientes, egoístas. La persona egoísta es la persona que considera que todo le pertenece. Quiere tener, pero no para ser generoso, no para ser agradecido, sino para decir, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Vos no tenés el problema tuyo. Arreglátela como puedas. Ahora, cuando comenzamos a recordar y a reconocer todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, es cuando podemos elevar entonces nuestra gratitud y adoración a Él. Muchas veces nos cuesta adorar cuando venimos a encontrarnos acá, porque estamos pensando que no tenemos motivos para adorar a Dios. ¿Por qué lo voy a adorar? Si Dios no hizo nada espectacular esta semana, no te dio la salud, no te dio la vida, no te dio un techo, no te dio comida, no te dio respirar, la posibilidad de respirar, no te da la posibilidad de desenvolverte y hacer lo que tienes que hacer a diario. Eso tiene que ser un motivo de agradecimiento. Todo lo demás, todo lo que después Dios quiera añadir, son las añadiduras a las que hace referencia Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadirle. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a tener un corazón agradecido, lo que sucede es que empiezo a manifestar acciones de gracias. La Biblia habla de acciones de gracias. No es solamente decir gracias, sino tener actos que revelen cuán agradecido estoy. Primeramente con Dios. ¿Sí? Amén. La gratitud tiene acciones. Todos podemos decir, pero yo agradezco cuando alguien hace algo por mí. Yo le digo gracias, pero yo te quiero llevar a un nivel un poquito más allá hoy.
a que no solamente cuando alguien hace algo en favor tuyo digas gracias, sino que además tengas un acto de acción, de gracias, un acto de gratitud. ¿Sí? Empezando por Dios. ¿Por qué? Porque eso es crecer, eso es madurar. Todos nosotros, estoy seguro que cuando recibimos algún favor, decimos gracias, ¿sí o no? Ahora yo te quiero desafiar a algo más. No te quedes en el solamente gracias. Pensá de qué manera vos podés tener un acto de gratitud hacia Dios y hacia otra persona o hacia la persona que te bendijo. ¿Tu esposa te bendice, sí o no, los que son casados? Pensá de qué manera podés tener un acto de gratitud. ¿Tu esposo te bendice, sí o no? Pensá de qué manera podés ir un pasito más allá y además de decir gracias, hacer algo demostrándole esa gratitud. Sí, yo digo gracias, todos decimos gracias. No me cabe la menor duda de que eso pasa. Pero ¿qué tal si decidimos ir un pasito más allá? No tenés que tener millones y millones de dólares. No. A veces es simplemente ser creativos. Tenemos que pasar del plano de las palabras a los hechos. En la Biblia hay un libro que se llama Hechos, no palabras. Porque justamente lo que predominaba allí eran los hechos. Los hechos. La gente podrá olvidar lo que vos le has dicho, pero nunca podrá olvidar lo que hiciste en favor de sus vidas. Vos le podés decir algo a alguien que se lo puede olvidar, pero cuando vos haces algo en favor de esa persona no se olvida en la vida. Por eso es tan importante el tema de dejar las palabras y empezar a actuar. Acción, algo que hacemos. Y cuando hablamos de acciones de gracias, es demostrar, con hechos nuestra gratitud a Dios. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo comienza a narrar el relato de cómo fue el nacimiento de Jesús. Y empieza a contar que unos magos, ya aprendimos que no eran brujos, ni eran adivinos, ni eran astrólogos, eran astrónomos. ¿Sí? Gente que a través de las estrellas podían percibir espiritualmente cuándo era el momento en que el Hijo de Dios iba a nacer. Gente temerosa de Dios, no eran brujos. Entonces empieza a decir Mateo toda la historia del relato, cómo se encuentran con Herodes y cómo los fariseos, los religiosos de aquella época dicen: sí, nosotros sabemos que van a ser en Belén de Judá, porque así está profetizado, así habló el profeta. Y se encuentran en un momento con que ellos, teniendo la información, no hicieron nada. ¿Te das cuenta que tener la información no significa nada? Ellos sabían, los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, sabían dónde iba a nacer Jesús, pero no hicieron absolutamente nada para ir al encuentro de Jesús. En cambio, esta gente se movilizó. Y no eran tres como algunos nos quisieron hacer creer, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. No eran tres, la Biblia no dice que eran tres. Es más, se calcula y se estipula, se estima que era una compañía. Cuando habla de compañía era un grupo grande que acompañaba a estos magos. Pero mirá lo que dice el versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Tres presentes de los que ahora te voy a hablar. Lo primero que quiero decirte es que la gratitud produce honra.
Gratitud produce honra. Una de las cosas que la iglesia necesita aprender, de esto te voy a hablar el próximo domingo, es a practicar la honra. ¿Sabéis qué es honra? Honra es promover al otro, no viendo su presente, sino viendo lo que puede llegar a ser en Cristo. Es promover al otro, no viendo su presente, sino viendo lo que en Cristo puede llegar a ser esa persona. Eso es honra. Eso es honra. Lamentablemente la iglesia no sabe practicar la honra. ¿Sabes por qué? ¿Qué me va a enseñar ese? ¿Qué el otro? Y siempre se está enfocando en el error, en el presente. Y no está destacando el potencial que puede desatarse cuando esa persona logramos conectarla con la gracia. Si empezáramos a practicar esto, habría menos gente que se iría de las iglesias. ¿Sabes? Bueno, ese es otro punto, ¿no? La gente se va porque es inmadura. Porque justamente en vez de honrar, promueve todo lo otro. En vez de ver el potencial que esa persona tiene en Cristo, empieza a mirar con ojos carnales y dice, viste que yo sabía que iba a ser un chiste, encima pésimo chiste, ni gracia produce. Y se va y se ofende por eso, como pasó hace un tiempo atrás. Entonces, honrar es promover al otro. Promuevo al otro, no viendo lo que es hoy, sino viendo lo que en Cristo será mañana. Y se termina la discusión. Se termina toda la historia. El día que aprendamos a honrarnos los unos a los otros, se van a terminar los conflictos. Porque no vamos a estar mirando lo que el otro hizo mal, sino que vamos a elevarle la vara y le vamos a decir, vos podés ser más de lo que has logrado. En lugar de decir, ves que sos un torpe, yo sabía que vos me ibas a lograrlo. En lugar de mirar lo que es hoy, vamos a potenciar a esa persona diciéndole, vos podés. Vos vas a ser un excelente profesional. ¿Sabemos que cada vez que invitamos a un pastor que viene a administrarnos en el aniversario nuestro como congregación, ¿sabes por qué le damos una ofrenda aunque no la pida? Porque hemos entendido lo que es la honra. Esta última chica que vino, Belén, la que vino la última vez, ella dijo, yo no necesito nada, no quiero nada, no pido nada. Pero como nosotros entendemos lo que es la honra, porque cuando vos honrás, el primer beneficiado es el que honra. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y una manera de honrar a Dios es honrando su palabra. Entonces, cuando yo honro lo que la palabra me dice y me enseña, yo estoy honrando directamente a Dios. Y la Biblia me dice a mí que el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando esa persona viene y nos da una palabra y bendice a la iglesia, como lo hizo la última vez esta chica, lo menos que nosotros podemos hacer es honrarla. Belén, te queremos bendecir. No importa si vos lo pediste o no. Nosotros tenemos claro que vos sos digna de honra. Amén. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabés quiénes van a ser los bendecidos? La iglesia. No es, qué bueno, no nos pidió nada, o sea, nos vamos a ahorrar esta ofrenda. Eso es de miserable. Eso es de miserable. Lamentablemente hay mucha gente que piensa así. Me ahorré una ofrenda, qué bueno. No, honrar. Practiquemos la honra. Y entonces muchas puertas se van a empezar a abrir. Porque Dios honra a los que le honran. La gratitud, el corazón agradecido te lleva a honrar. Cuando vos estás agradecido por algo, estás agradecido con alguien, vos empezás a honrar la vida de esa persona.
¿Y sabes qué? Dice el texto, Mateo 2, 11, que esta gente, estos magos, lo primero que hicieron fue entrar a la casa. Una vez que entraron a la casa, ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Saben qué es postrarse? Postrarse no es hacer esto. Postrarse es acostarse con el rostro, boca hacia abajo. Es acostarse hacia abajo, con la boca hacia abajo. En señal de reconocimiento, de humillación, porque hay alguien más importante. O sea que vos me estás diciendo que el otro tiene que ser más importante para mí. Sí. Esto es un golpe al orgullo y al ego. Para vos, el que está al lado tuyo, el que está atrás, el que está adelante, tiene que ser más importante que vos mismo. Estos no se quedaron diciendo, vamos a regalarle un chupete si es un bebé. Vamos a llevarle una mamadera. Si es un bebé. Cuando sea rey, veremos si llega rey, podrían haber dicho estos tipos, ¿sí o no? Sin embargo, ¿sabés lo que estaban haciendo al postrarse? Honrándolo. El oro se le daba solamente a los reyes. O sea, mirá la visión y entendimiento espiritual que estos tipos tenían. ¿Sabés qué dice la Biblia? Que vos y yo somos reyes y sacerdotes. O sea que vos tenés que tratar al otro o a la persona que está al lado tuyo, que está atrás, como un rey o una reina, según sea su género. Ni reine, ni reinite, ni reinito, ni nada. Rey o reina. Entonces lo tenés que honrar como tal. Se terminan los problemas. Esta gente entró en la casa, dice que se postraron, dice el texto. Postrarse es mucho más que simplemente doblegar las rodillas. Ellos reconocían en ese bebé un rey. ¿Qué ves cuando ves al que tenés al lado? ¿Qué ves? ¿Una reina, un rey o mejor ni te digo lo que veo? Porque si te digo lo que veo, tengo que ir de cabecita hacia... Porque estamos mirando con ojos carnales. Esta gente miró al bebé y dijo, este es el rey. Este es el rey. Eso es honrar, es promover en el otro, no el presente, sino lo que en Cristo puede llegar a ser. Amén. Hay una enorme diferencia en hacer las cosas por obligación o temor que hacerlas por amor y honra. Hay una enorme diferencia, y esto es, estoy dando una charla, siempre estoy dando una charla hasta para matrimonio con esto. Hay una enorme diferencia entre hacer las cosas por obligación que hacerlas por amor y honra. No es lo mismo que la persona diga, por ejemplo, la mujer diga, otra vez, de gracia, no tiene nada. Deja que se quede la comida un poco, se come. La está haciendo con amor, mucho amor no le veo yo, pero no importa, la está haciendo, está cumpliendo por obligación. Porque es la madre, porque se supone que tiene que cocinar, que se va a... Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo por obligación lo empezara a hacer por honra? Porque se siente honrada, porque se siente amada. Estoy hablando de la mujer, ahora le toca a los hombres, vamos a dar primero a ella para que se acomoden un poquito, vamos nosotros a meter la revancha. ¿Qué pasaría? Cambiaría la cosa, ¿no? ¿Qué pasaría si el hombre, en lugar de hacer las cosas por obligación, las hiciera porque se siente amado y honrado? ¿Cambiaría las cosas, sí o no? Totalmente. ¿Qué pasaría si en lugar de venir a la iglesia por obligación, otra vez a la iglesia, otro domingo quiero ver el fútbol? Bueno, ya no hay fútbol, gracias a Dios,
Encima pone el horario, porque algunos me tratan así, no son nada delicados. Nunca van a decir Dieguito, Diego, mi pastor, ese que ora por mí toda la semana. No. Pone el horario a las 5 de la tarde, 400 grados de calor y tenemos que salir a las 5 de la tarde a la iglesia. ¿Vos te parece? ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de esa manera aprendieran a honrar? Cambiaría la cosa, ¿no? Ahora, hay una enorme diferencia entre hacer las cosas por obligación y hacerlas por amor y honra. ¿Otra vez diezmo? Para mí que se va de vacaciones seguro, ¿eh? Yo te puedo asegurar que si te encima diezmo, ofrenda, pide las cosas para Navidad, pide los alimentos no perecederos, pide ofrenda de acción de gracias, en cualquier momento empiezan los pactos de prosperidad. ¿Qué pasaría si las cosas las hiciéramos por amor y honra a Dios? Yo a veces siento que no me puedo comprar ni un par de medias, ¿viste? Porque digo, si me compro un par de medias me va a faltar aquel que se compró las medias con la plata de la iglesia. ¿Y por qué en vez de entrar con ese espíritu de sospecha, por qué no tú tomas el trabajo de hacer un regalo a mi pastor? Antes de sospechar, comprar un par de medias. Entonces te vas a evitar el tener que pensar mal, vas a evitar un pecado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No te estoy pidiendo que me compres nada, tranquilo. Estoy poniendo un ejemplo solamente. Porque siempre está eso. Siempre está eso. Y lamentablemente la iglesia y muchos cristianos, mucha gente que se confiesa creyente, no aprendió esto de la honra. Lo buscan al pastor solamente cuando tienen un proyecto para que el pastor bendiga el proyecto. Cuando la cosa empieza a funcionar, se olvidaron del pastor y de la iglesia y de Dios y de María Santísima y de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no aprendimos a honrarnos. No aprendimos el valor que la iglesia tiene que tener para nosotros. Yo te lo dije muchas veces, Jesús no va a volver por un club. No vuelve por una fundación, no vuelve por una ONG, vuelve por la iglesia. Entonces, la iglesia algo de valor tiene que tener. Y tiene que tener valor para vos y para mí. Tenemos que amar nuestra iglesia, honrar nuestra iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que aprender a honrar. Honrar. No importa si ellos el día de mañana se van para otro lado, no sé. Pero sabes que esos muchachos nunca se van a poder olvidar de una iglesia que durante por lo menos 2 o 3 años, cada fin de año, cada Navidad les llevaban su combo. Decían, muchachos, nos queremos bendecir con esto. Nunca se van a poder olvidar. ¿Por qué? Porque aprendimos a honrar a la gente. Y yo quiero que este año tu vara se eleve. No hagas las cosas por obligación, por favor. No hagas ninguna cosa por obligación. Si vos vas a ofrendar, si vos vas a poner tu diezmo, no lo hagas por temor o por obligación o porque querés cumplir con... No, eso está mal. Hacelo porque amás a Dios, porque lo que querés es honrar su nombre, querés bendecir a la iglesia, si no, no lo hagas. No lo hagas. No te hagas problema. Quédate tranquilo, tenés paz. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Quédate tranquilo. Igualmente voy a seguir orando por vos. Hoy no voy a dejar de orar por vos. Pero no hagas las cosas por temor o por obligación. Es muy feo hacer las cosas por temor o por obligación. Y yo, Dios me libre de obligarte. Sí te voy a obligar, ¿sabes a qué? A que tengas tu vida espiritual en orden. A que Cristo sea lo primero en tu vida. Sí te voy a decir una y otra vez, buscar a Cristo. Leer la Biblia, congregarte, orar. Eso sí, en eso sí te voy a obligar. Porque como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me impulsa a decirte esto. Después vos haces lo que vos quieras, pero yo te voy a perseguir hasta el último día de tu vida por esto. Ahora, cuando hacemos las cosas por obligación, o por temor, estamos actuando bajo la influencia de un espíritu que no es el Espíritu Santo. Honra, te dije, promover al otro, no según
su condición presente, sino según el diseño y propósito de Dios para su vida. Entonces empezás a tratar al otro no como lo ves hoy, sino como lo verías mañana, como se ve mañana, como Dios lo ve mañana. Estos hombres llevaron un presente oro. El oro se le daba a los reyes. ¿Por qué? Porque estaban viendo en ese niño, en ese bebé, que podría tener aproximadamente unos 5 meses, no sé cuánto tendría. Porque no es que los reyes o los magos llegaron inmediatamente, llegaron meses después. Caminaban muchísimos kilómetros. Caminaban mucho. Y a veces a nosotros nos cuesta caminar un par de cuadras para ir al encuentro de nuestro Dios. Esa gente caminaba kilómetros. Se calcula que de un lugar al otro, desde donde ellos estaban hasta el lugar donde estaba Jesús, se calcula que aproximadamente había 2000 kilómetros. Y no había medios de locomoción como hay hoy. No es que vos llamabas al 430 de 300 versión Israel, venga por favor a buscarme, quiero ir a Belén. ¿No? Tenían que moverse las familias, iban todos en caravana, con sus camellos y las tiendas y los lugares eran desérticos y caminaban al rayo del sol. Eso nos tiene que enseñar también a nosotros. Y no puede haber excusas en nuestra vida. Si esa gente caminó y se movió para ir de un lugar a otro y encontrarse con el Señor, en nuestra vida no debe haber excusas. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo, ¿qué cosa? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, dice la Biblia que lo tenemos que hacer en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él, por medio de Jesús. Todo lo que vos hagas, sea agradecido. En todo lo que vos hagas, dale gracias a Dios, porque Él es el que te permite hacerlo. ¿Sí? Entonces dijimos, gratitud produce honra. En segundo lugar, gratitud produce adoración. Dice el texto que una vez que estuvieron dentro de la casa, estos magos lo que hicieron fue postrarse y adorarlo. Adorarlo. Ahora, adoración no es cantar, es una forma en la que adoramos a Dios, pero es mucho más que cantar. No es tocar algún instrumento, porque hay gente que dice, bueno, pero yo no puedo adorar a Dios porque yo no canto, porque yo no toco un instrumento. No tiene nada que ver con eso, es mucho más que eso, porque hay gente que canta pero no adora, hay gente que toca instrumentos pero no adora. Entonces no tenemos que limitar nuestra adoración a Dios. Vos sos llamado a vivir en una adoración permanente. Adoración tiene que ver con vivir según Dios. Eso es adoración. Adoración es rendición. ¿Qué es? Rendición. Es tributar homenaje a aquel que es merecedor de adoración. Nadie es adorador porque hace algo bien, que canta bien, porque toca un instrumento. Todos somos llamados a convertirnos en adoradores, les digo, en espíritu y en verdad. Amén. Cuando Dios le pide el hijo a Abraham, Génesis 22, del 1 al 5, vamos a buscarlo. Génesis 22, del 1 al 5, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
¿A quien qué? A quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En ningún momento, hasta ahí nomás, en ningún momento yo veo en la historia que Abraham agarre un arpa o que lleve algún tipo de instrumento musical. ¿Sí? Porque adoración es rendición. Es estar dispuestos a entregarlo todo por causa de Cristo. Ahora, lo que Dios le pide a Abraham no era algo que él detestara. Dice: a quien amas. Quiero que me entregues a tu hijo, a quien amas. Y Abraham termina diciendo: ustedes espérennos acá, que nosotros con el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Si vos seguís la lectura, podríamos decir que hay por lo menos un error. ¿Cómo volveremos? Si se supone que vos a tu hijo lo tenés que sacrificar allá. Ahora, ¿vos estarías dispuesto a dar lo que más amás? ¿Qué es aquello que tanto amás? Si el Señor te lo pidiera, si Dios te pidiera: quiero que me entregues eso que tanto amás, ¿dirías amén? Porque hay mucha gente que dice: heme aquí, Señor, habla, quiero escucharte. Cuando Dios viene y dice: quiero que me entregue esto, Señor, no te escucho, ahí parecen interferencias. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Te das cuenta que adoración no tiene que ver con cantar o tocar un instrumento? ¿Te das cuenta que la gratitud que hay nos lleva a adorar a Dios según Dios? ¿Te das cuenta que cuando Dios nos pide algo, no nos pide lo que sobra? Muchas veces lo que Dios nos pide es lo que más amamos. No había un coro de personas que acompañaran a este hombre en la procesión. Sin embargo, era tanta la fe que había en la vida de este hombre que dijo: iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos dice que Abraham, el padre de la fe, estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para que, aun cuando él tuviera que sacrificar a su propio hijo, Dios se lo iba a devolver con vida. Nunca se pierde cuando le damos a Dios lo que Él está pidiéndonos. Nunca se pierde. Todo lo que vos le das a Dios en gratitud y en honra, Dios te lo devuelve siempre, mucho más abundantemente de lo que vos pedís o imaginas. Nunca se pierde cuando se le da a Dios. Nunca. Amén. Nunca se pierde. Nunca vas a perder. Todo lo que vos hagas, todo lo que vos des a Dios, nunca se va a perder. Porque es Dios el encargado de llevar las cuentas de lo que vos le estás entregando y ofreciendo. Abraham estaba agradecido por la promesa que Dios había realizado en su vida. Por eso estaba dispuesto a entregar esa ofrenda sacrificial. Yo les hablé de esto muy poco hace un tiempo atrás. La idea de esta ofrenda sacrificial. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Antes tenía ¿a quién? A Ismael.
cuando Isaac nace, Ismael tenía 14 años ya. Ahora, el primero, Ismael, era el hijo de la esclava, de la esclavitud. Dios no le pidió a Ismael, a Abraham, le pidió al hijo de la promesa. ¿Viste cuando Dios te da una promesa? Una palabra puntual, ¿sabes qué espera Dios? Que eso que simboliza el cumplimiento de esa promesa, vos se lo entregues nuevamente a Él. En Abraham te será llamada descendencia, le había dicho Dios. Perdón, en Isaac. Le había dicho Dios a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Pero Dios ahora se lo estaba pidiendo. Y si ese chico moría, ¿cómo iba a ser la descendencia de Abraham? Esa es la mente humana y natural. Si yo le doy esto a Dios, ¿cómo Dios me va a proveer para el resto del mes? No te preocupes, no es tu tarea preocuparte por eso. Tu tarea, mi tarea, es decir, Señor, acá está lo que vos me estás pidiendo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, eso es ofrenda sacrificial. Lo que doy más allá de mis capacidades y de mis fuerzas. Eso es una ofrenda sacrificial. Todos nosotros podemos dar una ofrenda de gratitud a Dios sobre la base de lo que está en nuestro bolsillo. Pero muchas veces Dios hace este tipo de movidas para ver dónde está puesta nuestra confianza. Decí conmigo, nunca pierdo, a ver, un poquito más de fuerza, nunca pierdo cuando le doy a Dios. Todo lo contrario, siempre vuelve multiplicado. Amén. Porque Dios lo hace así. ¿Sabés quién fue el más beneficiado de aquella alimentación a la multitud con 5 panes y 2 peces? El chico que fue y llevó los 5 panes y 2 peces. Ese fue el más beneficiado. Ahora, la ofrenda sacrificial es inusual, es poco común, es excelente, es sobresaliente, es dolorosa y extraordinaria, como la ofrenda de Abraham. Es inusual. Pero a veces Dios te va a decir, quiero que me entregues esto. Señor, pero lo acabo de conseguir. No importa, quiero que me lo entregues. Si vos me lo podés confiar nuevamente, entonces yo lo puedo llegar a multiplicar. La viuda de Marcos 12 hizo una ofrenda sacrificial porque entregó todo lo que tenía. Los demás entregaban de lo que les sobraba. Es fácil entregar cuando te sobra. Lo complejo es entregar todo cuando es lo único que tenés. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Lo tienen ahí? Dice, entrad por sus puertas, Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Sabés qué hacía la gente cuando entraba al templo? La gente del pueblo en la época del salmista, siguiendo este mandato. Ellos antes de entrar ya venían adorando. Entonces entraban por las puertas con acciones de gracia, con gritos de júbilo, con alegría, danzando. Eso es entrar con acciones de gracia. No es solamente decir gracias, es entrar con acciones que revelen lo agradecidos que estamos. La gratitud a Dios no tiene por qué ser algo privado entre Él y vos, sino que también somos llamados a expresarlo en público. Cuando estamos reunidos acá, que nuestra gratitud a Dios se revele con acciones.
Eso es lo que tiene que ocurrir, con acciones. No tiene que ser algo privado, estoy agradecido a Dios y Dios lo sabe. Claro, está buenísimo, pero también somos llamados a entrar por sus puertas, por las puertas del templo, con acciones de gracia. Por eso los magos, cuando llegaron, dice que entrando en la casa, se postraron, lo adoraron y le ofrecieron presentes. Porque estaban agradecidos. Este bebé es el cumplimiento de la promesa que durante años estuvimos esperando. ¿Sí? La gratitud no tiene por qué ser privado o algo privado entre Dios y nosotros. Podemos manifestarla cuando estamos acá, levantando nuestras manos, arrodillándonos, moviéndonos un poquito, gritando con alegría. Sí, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque hay gratitud en nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando vos estás agradecido o feliz por algo, ¿cómo actuás? La alegría que tiene. Vos lo mirás y decís, tóquenlo a ver si respira, porque si está alegre se supone que debe demostrarlo. Cuando recibís una buena noticia, ¿qué haces? Estoy feliz porque recibí una buena noticia. ¿Cómo hiciste vos cuando titularizaste? Así muda. Claro, ¿por qué? Porque son noticias esperadas. Son noticias que esperamos tanto tiempo. O cuando Dios nos sorprende con algo que no estaba en nuestros cálculos, que de repente nos tirábamos del reloj y decimos, bueno, en algún día, en algún momento, quizás Dios, y Dios que dice, en algún momento, ahora. ¡Ay, qué alegría! Dios, gracias, ¿Cómo haces cuando recibís una buena noticia? Alegría, felicidad, mirá lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y entonces básicamente lo que estamos reconociendo es eso. Amén. Un corazón agradecido es un corazón que está lleno de adoración al Rey. Un corazón agradecido no solo agradece cuando las cosas van bien, sino sobre todo cuando las cosas no están del todo bien. Nadie dice, uy, qué lindo, no me van a pagar el aguinaldo. ¿Sabés cómo están todos ahora? ¿Cómo están? Llenos de gozo y júbilo porque se viene la bendición. Nadie dice, uy, mirá que bajó. Nadie agradece por esas cosas. Cuando las cosas no van bien, no hay mucha adoración, hay queja. ¿No? Cuando el patrón dice, te voy a pagar al mediodía y después viene y dice, te pago a las 5, o te pago el lunes, o este mes aguantame. No hay adoración ahí, ¿no? Sin embargo, cuando más debemos adorar a Dios, cuando el viento sopla en oposición a nuestra vida, cuando la economía no funciona, cuando hay crisis familiar, cuando hay algo que nos perturba, es cuando más tenemos que aprender a adorar a Dios, porque Él es digno de honra, digno de adoración. En tercer lugar, gratitud desata generosidad. No hay corazón más agradecido que el corazón generoso. El corazón generoso es un corazón agradecido. Sí, amén. Tu generosidad demuestra tu gratitud, tu mezquindad demuestra tu falta de gratitud. Quiero terminar con estas dos cosas. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, y al entrar en la casa. Casa en la Biblia
es sinónimo de intimidad, lugar donde habitar. Pero también casa en la Biblia es sinónimo de familia. Ahora quiero que me sigas lo que te voy a decir un momento. ¿Por qué ellos entraron a la casa? ¿Por qué entraron? Porque querían ver a quién, a Jesús, al niño Jesús. Ahora, si casa es sinónimo de familia y ellos entraron a la casa por Jesús, lo que nos está diciendo el texto es que esta gente entró a la familia de Dios por causa de Jesús. No hay ninguna otra manera de ser parte de la familia de Dios si no es a través de Jesús. Entraron en la casa para ver a Jesús. El motivo era Jesús. La Biblia no dice mucho más al respecto de estos magos. No dice muchas cosas más. Termina en el versículo 11 su historia. Y ellos, siendo avisados por revelación, en lugar de ir por donde estaba Herodes esperándolo, se fueron por otro lado. Eso es lo que dice la historia. Y no aparecen más. Ahora, yo tengo la certeza de que esta gente, por haber sido parte de la familia de Dios, los voy a encontrar en el cielo. Y ahí sí les voy a poder preguntar: ¿tu nombre es Melchor? ¿Tu nombre es Gaspar? ¿Vas a casar? ¿Vas a saltar? No, no importa, pero bienvenido a la familia de Dios. Porque pudieron reconocer esto que te estoy diciendo. Este es un bebé hoy, pero mañana será el rey. Y te digo algo más. Ellos las ofrendas las entregan por dos razones. Número uno, ofrenda de gratitud por la promesa cumplida. Cuando ven al bebé, dicen: es él, vamos a ofrendar por él. Hay una promesa cumplida. Número dos, una ofrenda de gratitud por lo que vendrá. Mirra es: este rey en algún momento va a morir por amor a nosotros. Era una ofrenda profética y de gratitud por lo que vendrá. O sea que si vos en este tiempo tomaste en serio esto que yo te decía de preparar tu ofrenda de gratitud, tu ofrenda de acción de gracias, antes de entregarla en un rato, yo lo que te voy a pedir es que empieces a pensar, si no lo pensaste, que empieces a pensar y proféticamente hablando, ¿por qué vas a agradecer? ¿Por lo que vendrá qué? ¿Qué es lo que esperás que venga en tu vida? ¿Por qué estás entregando esa ofrenda? Porque los magos entregaron una ofrenda de acción de gracias por el cumplimiento de las promesas a través de ese niño, pero también entregaron una ofrenda de gratitud por lo que habría de venir. Sabían que iba a morir. Cuando entregan mirra, ellos están diciendo, están declarando, están profetizando: agradecemos también porque este mismo niño es el que va a morir por la humanidad. Él es el Salvador. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces tenemos que pensar. Nuestra ofrenda en esta tarde puede ser profética. Ahora, no pienses egoístamente. No pienses de manera egoísta. Pensá también en tu iglesia. Señor, yo profetizo con esta ofrenda que la iglesia va a crecer. Yo profetizo que la iglesia se va a multiplicar. Yo profetizo, Señor, que en el próximo tiempo vendrán familias. Yo profetizo. No pienses solamente egoísta, de manera egoísta. Aprendamos a honrar. Y cuando honramos, Dios nos honra también. Amén.